Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder celebrar esta acción de gracias con ustedes en este día domingo. Estamos iniciando la semana 12ª del tiempo ordinario. No olvidemos, tenemos un calendario que tiene 34 semanas y vamos iniciando la semana 12. El evangelista que nos ha estado acompañando es el evangelista Marcos. Ahorita vamos en el capítulo 4 del 35 al 41, que nos deja ver un hermoso pasaje en la vida de Jesús. Cuando están en el norte, al norte de Jerusalén, está la región de Galilea y allá se encuentra un gran lago, el lago de Galilea, que le nombran el mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Y ahí Jesús, después de la jornada de predicación, de la multitud que está en torno a él, de sanar a algunos enfermos, terminada la jornada, les dice a sus discípulos: vámonos a la otra orilla. Y van en la barca que se traslada hacia la otra orilla. Ese es el pasaje que nosotros escuchamos el día de hoy. Y algo así como para decodificar el Evangelio y poder asimilarlo mejor, fíjense, desde los inicios, desde los principios de la iglesia es representada como una barca. ¿Cómo? Como una barca. La iglesia es representada desde hace 2000 años como una barca. Y Pedro va tomando el timón, va, digámoslo así, manejando, dirigiendo la barca de Pedro, en la que nosotros vamos. ¿Hasta aquí vamos bien? La barca entonces es la iglesia. ¿Vamos bien? El mar es la vida cotidiana, la vida en donde hay hermosura, pero también hay peligro. La travesía del inicio a la otra orilla puede ser representado como la vida, como la travesía de la vida, como el principio y el fin. Donde hay un inicio, hay un final. Donde nace la iglesia y un día llegará a la orilla, donde vendrá el fin de todo, el fin del mundo, el fin de la existencia humana. También puede representar el final o nuestra vida, el principio de nuestra vida y el final. ¿Vamos bien? Un día el Señor llegará a decirnos: vamos a la otra orilla, cuando llegue el día de nuestra propia muerte. ¿Vamos bien hasta aquí? En este contexto y con estos pequeños signos que el Evangelio de Marcos nos presenta, podremos comprender un poquito mejor la palabra de Dios. Fíjense, primer punto a meditar. Jesús les dice a sus apóstoles: vamos a la otra orilla. ¿Y dónde van? En la barca. En la barca, en esa misma barca donde se encontraban, donde Jesús estuvo predicando, en esa misma barca se trasladan hacia la otra orilla. Ahí van, en esa barca. Dice el texto de Marcos, versículos 35, 36, que además iban otras barcas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Si dijimos que desde hace 2000 años la iglesia es vista, es representada simbólicamente como esa barca, nosotros, tú y yo, vamos en esa barca. Y Jesús, aunque una gran parte
es nuestra decisión. Yo he decidido estar en esta barca que es la iglesia. Es Jesús el que me ha llamado, el que me ha invitado, el que me ha dicho: ven, te invito a mi barca, ven, súbete a la barca que es la iglesia, ven. Y Él me ha llamado, yo he decidido, pero Él y de Él ha sido la iniciativa de subirnos a la barca. ¿Hasta aquí vamos bien? Y me ha invitado a subir en esa barca, y la barca para ir a la otra orilla. ¿Vamos bien o no? Quiere decir que voy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto, en mi iglesia. Y esa barca puede ser que tenga deficiencias, sí. Puede ser que esté toda agujerada, probablemente sí. Golpeada, sí. Medio furris, puede ser que sí. ¿Me expliqué o no? Puede ser que las otras barcas que había ahí sean más bonitas, sí. Más grandes, más hermosas, más bellas, sí. Puede ser que sí. Pero no voy en esas otras barcas. Jesús me invitó a esa, donde va Él, a la de Él. Y yo voy en la barca donde va Él, donde me ha invitado, donde está Él. ¿Me expliqué o no? Y ese es el primer punto a meditar y reflexionar. Tú y yo vamos en la barca donde va Jesús. Tú y yo, no me respondas a mí, respóndetelo. ¿Tú vas en esa barca? ¿Quieres ir en esa barca? Y ese es el primer punto a meditar. Y dijimos que del punto de esta orilla a la otra, Jesús nos invita a ir, y vamos en esa travesía de la vida cotidiana. Pero ¿quién dijo que no iba a haber tormentas? Dijo que no iba a haber vientos contrarios. El Evangelio hoy nos muestra cómo cuando empiezan la travesía y el recorrido, vinieron los fuertes vientos, los vientos contrarios, y las olas golpeaban la barca y entraba el agua en ella. ¿Hasta aquí vamos bien o no? ¿Quién te dijo que no iba a haber problemas, dificultades? ¿Quién te dijo que no iba a haber vientos contrarios? ¿Qué representa esto? Representa los golpes de la vida, en la iglesia y en la vida personal. ¿Habrá quien desde fuera quiera golpear a la iglesia y hundirla? Sí, esto ha existido desde los inicios. Desde hace 2000 años basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para darse cuenta cómo la iglesia fue perseguida, cómo ha sido calumniada, humillada, golpeada. Apenas no tiene mucho alguien me decía: padre, ¿y no cree que la iglesia ha entrado en un proceso de crisis? Y yo le decía: pues no ha entrado en un proceso de crisis, siempre ha estado en crisis, desde el inicio. ¿Ha habido que alguien desde el exterior la golpea? Sí, y no solo desde el exterior, desde adentro, los que estamos. Hay quienes por pelearnos, por discutir, por nuestro mal testimonio, tal vez parece que esta barca se hunde, pero hay una garantía, una garantía. ¿Cuál es esa garantía? Esta barca nunca se puede hundir, nunca. Por muy agujerada, por muy golpeada, por muy lacerada, no se puede hundir por una sola razón. Porque Jesús va en esa barca. Yo voy en la barca donde va Jesús. ¿Me expliqué o no? Nunca se va a hundir. Y eso se los digo con toda
la certeza plena y total, nunca se va a hundir, porque entonces sería ir contra su palabra. Y Él no puede mentir ni mentirnos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Habrá otras barcas más bonitas? Sí. ¿Más bellas? Probablemente. ¿Habrá otras barcas que me ofrezcan todo? Sí. ¿Habrá otras barcas más grandes? Sí. ¿Habrá donde ofrezcan buffet? Sí. ¿Habrá barcas que me ofrezcan barra libre? Sí, probablemente sí. ¿Que me ofrezcan todo gratis? Sí. ¿Cosas bellas, hermosas? Sí. Pero es muy probable que se hundan. Muy, muy probable. Esta barca no puede hundirse y jamás puede hundirse porque va Jesús, aunque parece que está durmiendo, aunque parece que está durmiendo. ¿Hasta aquí vamos bien o no? ¿Les caigo gordo? Sigamos pues. ¿Por qué entonces, contra los golpes de la vida, porque voy en esta barca y yo decidí aceptar la invitación a subirme a la barca de Jesús? Pero resulta que hay tormentas, que hay golpes de la vida contra la barca misma y contra mi vida. Hay enfermedad, dolor, basta traer al recuerdo la pandemia que no tiene mucho que pasó, ver familiares y amigos que murieron, ver problemas fuertes, enfermedad, la muerte de un ser querido cercano, los problemas que no se terminan, problemas en la vida, en el matrimonio, en la familia, y todavía el que me invitó está durmiendo, está ahí dormidote, y viene el temor y la angustia. ¿Por qué entonces me da miedo? Fíjense, tal vez tendríamos por varias razones. La primera, puedo tener miedo porque a lo mejor decidí no subirme a la barca de Jesús. Voy en la barca de la vida, pero decidí a subirme en una barca más bonita, más hermosa, más bella, que me dan todo en la mano. Es una barca tal vez llena de placeres, algo rico, sabroso, delicioso. Una barca donde no hay problema, donde el pecado no es pecado y dicen que no es pecado. Y probablemente decidí subirme en esa barca. Pero dijimos, es probable que sea muy probable. ¿Por qué? Porque ahí no va Jesús. ¿Me expliqué o no? Otra de las razones por las cuales tengo miedo es que a lo mejor estoy confiando mucho y puse toda mi confianza solo en mí. O puse mi confianza en alguien más que no es Dios, que no es Jesús. Y por eso vienen los temores y los miedos y las angustias. ¿Quedó claro? Además, siguiente, además, ¿por qué el Señor, si me invitó a subir a la barca, por qué entonces, hoy el texto de Marcos capítulo 4, versículos 37, 38, ¿por qué parece? Más bien está durmiendo en la popa, dice el texto. ¿Por qué? Fíjense, yo lo estaba meditando, preparando la... ¿Por qué el Señor está durmiendo? Voy en la barca,
pero resulta que el Señor está durmiendo en la popa. Él sabe que no nos va a pasar nada, pero Él lo sabe, pero yo no. Fíjense, Él va en la barca y se va durmiendo. Y fíjense, reflexionaba, ¿no será que el Señor nos deja que hagamos lo que sí podemos hacer? Les decía hace rato, yo no sé si ustedes lo han meditado, yo sí, y con mucha tristeza. Somos un pueblo comodino. Nos gusta que nos hagan todo. No nos gusta el esfuerzo de nada. Es bien fácil estirar la mano y que me den lana, me den dinero. ¿A quién no le gustarían sus 3,000, 4,000 pesotes? ¿A quién no le gustaría que le adelantaran su mesada? ¿Quién le hace fuchi a unos 10,000 pesos? Qué fácil, ¿no? Sin trabajar, sin esfuerzo, solo estirar la mano. Y a veces eso se traslada a la vida espiritual. Yo pretendo que Dios haga todo y me haga todo. Ven, Señor, a resolverme mis problemas, mi vida. Ya parece que yo me voy a ir a acostar a mi cama y, Señor, ilumíname para la homilía del domingo. Ay, a ver qué sale de mi boca y de mis labios, los pronombres. Buscar qué palabras se repiten, por qué lo dicen, qué contexto lo dice. Analizar, meditar, prepararme para poder dar una homilía. ¿Me expliqué o no? Ya mero que, Señor, ilumíname, a ver qué sale en la evangelización. A ver cómo sale. Ay, con los monaguillos, a ver cómo sale el retiro. Yo tuve que haber establecido alguna estrategia con monaguillos, con adolescentes, con jóvenes, con matrimonios, en la evangelización, en el retiro, el proceso de las comunidades. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué quiero que me lo dé todo el Señor? Si hay cosas que puedo hacerlas. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Sí. Yo voy en la barca, el Señor me ha invitado. Oye, pero no querramos que Él venga a hacerlo todo y a solucionarnos la vida. No. ¿Me di a entender o no? Pero sí nos gusta que nos la resuelvan, pero eso no va a pasar. ¿Queda claro? Les caigo gordo, ¿verdad? Lo que les digo. A 2 que 3, yo creo que sí. Ya me están mal mirando. A pesar, por último y aterrizándolo, esa es la parte muy hermosa. A pesar de que yo me esfuerce, yo voy en la barca. He escuchado el llamado del Señor que me ha dicho, ven, sígueme, súbete a mi barca. Yo sé que va con nosotros en la barca, sé que ahí viene el Señor. Y me esfuerzo y hago. Busco en mi vida, mi matrimonio, en mi familia, yo como sacerdote, busco estrategias, esto, aquello. Sé que el Señor va. Pero viene la tormenta y los golpes de la vida, las olas, los vientos contrarios, los golpeteos. Hay quien quiere hundir desde fuera y también desde dentro la barca. Cuando ya no encuentro, pues, para dónde hacerme, ¿qué hay que hacer? Fíjense, les decía hace rato, y escúchame bien. Se trata que cuando ya no hay para dónde hacerse, hay que sacar el as de la manga. ¿Cómo?
Les decía yo a los niños del catecismo que recuerdo que cuando yo era niño me gustaba mucho una caricatura que se llamaba He-Man. ¿Alguien se acuerda de He-Man? Levante su mano, ¿quién se acuerda de He-Man? Porque ya estamos traqueteados. Cuando se ponía ya los problemas al rojo vivo, He-Man agarraba su espada, la sacaba y decía: por el poder de Grace. ¿Se acuerdan? Sacaba el poder, lo mejor. Cuando ya no encuentres la salida, ya no encuentres ni para dónde hacerte, busca lo mejor que tiene la iglesia. Saca el as de la manga, lo mejor, y despierta a Jesús. Ora, suplica, pide, Señor. Y si eso lo hago todos los días, tendría un Jesús que se levanta y le dice al viento: cállate, enmudece. Y tendría yo paz y tranquilidad. ¿Me expliqué o no? Pero me gusta que me hagan todo siempre. Me gusta esperarme al final y decirle al curita: Padre, rece por mí, pídale a Dios por mí, como si tú no pudieras despertar a Jesús en la oración, como si no fueras en la barca. Lo puedes hacer. ¿Me expliqué? Es lo mejor que tiene la iglesia. Jesús va ahí. Despiértalo en la oración, en la meditación constante, y solo encontraremos a un Jesús que con su poder se levanta y da tranquilidad. Tal vez no nos resolverá la vida porque iremos en la barca, y tal vez me encontraré con otra tormenta, tal vez vendrán choques duros, pero voy en la barca donde va Jesús. ¿Quedó clarísimo? ¿Sí o no? Así es que hoy, amados hermanos, que la palabra de Dios con toda su fuerza, con toda su riqueza, nos hable al corazón. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que la intercesión de María, nuestra Madre, siempre nos acompañe. Que así sea. Nos ponemos de pie.